¿Por qué todo el mundo tiene un podcast hoy en día? ¿Qué está pasando con esto? Porque cualquiera hoy en día puede crear un producto y ponerlo allá afuera. Y es que todos conocemos a alguien que tiene un podcast, o tal vez tú tienes un podcast, ¿no? Lo hacen los influencers, lo hacen los medios, lo hacen empresas, lo hace tu primo que es fanático de Star Wars. Todo el mundo lo hace, y es que hay una tendencia de consumo muy grande hacia el audio. Estos son, por ejemplo, cifras en Estados Unidos. El 70% sabe qué es un podcast específicamente, el 51% lo ha escuchado y el 32% lo escucha al menos una vez al mes. Y claro, aquí ustedes me van a decir, bueno, es que esto es en Estados Unidos y allá, etcétera. Sí, evidentemente esto es una tendencia, pero como nosotros sabemos, generalmente estas tendencias que suceden en Estados Unidos suelen importarse de forma prácticamente inmediata a Latinoamérica, ¿no? Bueno, inmediata me refiero a 1, 2, 3 años en los que nosotros tratamos de ponernos al corriente no solamente en el formato, sino también en las plataformas para consumir esa tecnología. Y vamos a hablar precisamente de por qué, porque esa es de las preguntas más grandes que existen alrededor del podcast. ¿Por qué un formato que surgió hace muchos años es hasta hoy que todo el mundo está hablando de él y todo el mundo quiere participar alrededor? Es como si de repente los newsletters o el Tamagotchi regresaran, y bueno, de hecho los newsletters y el Tamagotchi están regresando, pero eso no es el tema de hoy. Primero, para hablar sobre el podcast, quiero que dejemos claro qué es exactamente un podcast, porque otra de las preguntas más comunes es qué es lo que hace diferente a un podcast de un programa de radio, por ejemplo. Muchos de ustedes tal vez no lo saben, pero el podcast tiene un origen bastante peculiar, porque llegó de la mano de una persona que seguramente ustedes conocen, que se llama Steve Jobs. Y él, en el keynote del 2005, me parece, ustedes lo pueden googlear por ahí, presenta el podcast, que no deja de ser la fusión de las palabras iPod más broadcasting, que surge el podcast. Y en ese entonces, cuando Steve Jobs lo describe, habla sobre estas particularidades, ¿no? Esto es lo que hace diferente a un podcast, por ejemplo, de un programa de radio, que te puedes suscribir, que lo puedes descargar para consumirlo después, que no tiene cortes comerciales, que lo puedes consumir a tu propio ritmo, ¿no? Donde estés, en el momento en el que tú quieras, que puedes pausarlo y seguirlo consumiendo en otro momento, que tú tienes el poder de elegir qué tema, porque hay una variedad. No es como en el radio donde tú pones una estación y a ver qué te toca y de a ver de qué tema habla ese programa que no sabes. Entonces tú en el podcast podías elegir, bueno, hoy voy a hablar sobre tecnología, pero sobre el iPhone, o sobre luces, o sobre diferentes tipos de cuestiones, y tú puedes decidir si ese tema te interesa o no te interesa, incluso antes de reproducirlo, y que además no tiene límite de tiempo como si sucede en el radio, ¿no? Tú puedes tener podcast de una gran variedad de duración, desde 5 minutos, 10 minutos, 20, hasta 2, 3 horas. No hay un límite de tiempo. Entonces, si ustedes analizan estas particularidades, prácticamente lo que Steve Jobs estaba presentando en ese entonces es Netflix, ¿no? Pero del audio, ¿no? De alguna forma, Steve Jobs con el podcast estaba presentando prácticamente las características que hoy en día tiene el consumo, por ejemplo, de televisión, o bueno, en este caso series o películas, es precisamente esas, no más que, ¿por qué entonces si en ese entonces ¿por qué entonces, si Steve Jobs presentó un producto tan innovador, estamos hablando de podcast hasta ahorita, cuando esto sucedió en el 2005? Y es que, bueno, probablemente no estábamos listos, o la industria no estaba lista para este tipo de formato y para este tipo de consumo. ¿Por qué? Bueno, pues porque como siempre lo hace Apple, la publicación y el consumo era exclusivo de Apple, ¿no? Entonces tú tenías que consumir podcast en iTunes, entonces tenías que tener o un dispositivo Apple o utilizar el iTunes que existía para Windows, que era bastante feo, o tener un iPod, ¿no? También la publicación era bastante compleja, porque entonces también estaba solamente segmentada para nichos inicialmente solo en Estados Unidos, y después para que los Latinoamérica pudiéramos publicarlo, pero era muy difícil. Además de que la distribución, pues no había forma de mandar gente a que te fuera a escuchar a tu podcast a iTunes. Y además el equipo era bastante costoso, porque no era tan fácil que alguien tuviera un micrófono de calidad, o alguien que tuviera un micrófono en lo absoluto, un lugar donde grabar para poder producir esto. ¿Qué pasó? Que entonces pues simplemente quienes hicieron podcast y empezaron a publicar podcast eran los programas de radio, porque ellos ya tenían todo eso, ellos ya tenían una cabina, ya tenían el equipo, ya tenían una estructura, a eso se dedicaban, y simplemente lo único que hacían era, bueno, pues
Ya grabamos el programa de radio, le quitamos los comerciales y lo subimos a internet con el podcast y ahí nos pueden volver a escuchar quien no pudo estar en vivo con nosotros. Pero la realidad es que, pues parece que sí, el podcast estaba adelantado a su época. Su época verdadera es hoy, ¿no? Steve Jobs en ese entonces dijo que el podcast era el futuro del audio, nada más que por futuro se refería a 13 años después, porque es el momento actual donde tanto las tendencias de consumo como las tendencias de creación le dan todos los argumentos al podcast para que hoy tenga un espacio tan importante y lo va a seguir teniendo por un rato. Y les voy a contar que vamos a verlo desde las dos visiones, desde la visión del consumidor hasta la visión del creador de contenido, porque ahí es donde precisamente convergen ambas necesidades. La primera, la visión del consumidor, es que tenemos esta falsa sensación de que hay poco tiempo. Tal vez no es falsa, a veces sí, a veces no, pero todo el tiempo tenemos prisa. Y entonces un dispositivo donde tú puedes, más bien un formato donde tú puedes consumir en todo momento sin depender del sentido de la vista, es un gran elemento, ¿no? Tú puedes aprovechar muchísimo más tu tiempo, puedes consumir contenido al mismo tiempo que cocinas, o que limpias, o que te trasladas, o que trabajas. Ciertas actividades que no requieren al 100% tu concentración, sobre todo la concentración de tus oídos, puedes utilizarla para aprender algo más, para informarte o para entretenerte. Por ejemplo, si ustedes te toman 25 minutos en su traslado de su casa a su trabajo todos los días, eso significa que hacen 50 minutos al día de traslados, que si lo multiplican por toda la semana terminan siendo poco más de 4 horas y que al final de todo el año ustedes están dedicando poquito más de 8 días enteros a traslados de su casa a su trabajo. Son 8 días enteros que están disponibles para sus oídos, para que en sus oídos ustedes puedan aprender algo o que puedan utilizarlo para saber algo, informarse de las noticias, entretenerte, escuchar una historia. Son 8 días enteros donde tus oídos están disponibles y entonces el podcast es una gran herramienta para llenarlos. También está sucediendo una tendencia que son los mercados de nicho. Y esto está pasando mucho en canales de YouTube también, donde cada día estamos buscando contenido que está más enfocado hacia nosotros, especializado hacia cosas específicas que nos gustan solamente a nosotros. Y eso sucede mucho en el podcast. Hay podcasts de todo tipo, ¿no? Hay podcasts sobre bienestar, sobre maternidad, sobre tecnología, sobre educación, sobre finanzas, sobre videojuegos, sobre Star Wars, sobre series. Hay de verdad cualquier tipo de cosas que a ustedes les pueda gustar, pueden encontrar un podcast allá afuera. Entonces hay mucha demanda sobre temas a profundidad y nicho, y precisamente como no hay un limitante de tiempo, entonces a diferencia de estos productos que tú puedes consumir, por ejemplo, en Facebook o en YouTube, donde la media aproximadamente es de 14-15 minutos, que es contenido rápido, ¿no? Lo que consumes realmente en Instagram Stories o en Instagram o en Twitter es contenido rápido, entonces no puede entrar a la profundidad de un tema en específico y el podcast te da esa posibilidad. Estos son, por ejemplo, los géneros de temas que más pegan. El de negocios particularmente es uno de los más interesantes porque pues, hay muchas cuestiones que puedes aprender, hay muchas dudas que todos tenemos al momento de entrar al mundo laboral, o si estás emprendiendo, o si estás liderando un equipo. Hay diferentes versiones o diferentes preguntas que todos tenemos cuando estamos trabajando que hace que el podcast de negocios sea uno de los más importantes, pero también están los de noticias. Ustedes pueden encontrar el del New York Times. Si ustedes prácticamente entran a cualquier sitio, por ejemplo, de noticias hoy en Estados Unidos, hay dos cosas que les van a salir y los van a ver tal vez en un pop-up o al ladito highlighteado de forma muy grande. Es el newsletter, como les decía, está volviendo, suscríbanse al newsletter y escucha nuestro podcast. Esto está sucediendo todos los días. Y las noticias son muy importantes precisamente por esta otra razón, y es que son los dispositivos donde tú puedes consumir podcasts. Sobre todo los smart speakers están llegando a darte el poder de poder consumir simplemente con decir, hey Google, tell me the news, ¿no? Entonces cuando dices, hey Google, dime las noticias, automáticamente empiezan a reproducirse el podcast de los medios de noticias más importantes, o si tu podcast que tú estás creando y lo catalogas de ese momento, puede entonces reproducirse ahí. Entonces cualquiera, estás en tu casa en cualquier momento o simplemente andando en tu celular, porque todo el tiempo ya están activos estos asistentes digitales, tú puedes decir, Alexa, cuéntame qué tengo que saber hoy de tecnología, y entonces va a arrancar el podcast de Platzi, por ejemplo. Y esto es una de las cosas más interesantes. Por ejemplo, el 49% de la gente
consume el podcast en su casa. El 22% va hasta el auto, pero la gran mayoría del consumo sucede en su casa y como les decía, una gran razón de esto son los smart speakers que te están dando la posibilidad de escuchar de forma muy fácil, de ni siquiera tener que apretar un botón o buscarlo, simplemente decirlo y que te aparezca ahí inmediatamente. Otra de las grandes razones es el streaming. Como les decía, cuando se lanzó el podcast originalmente tú tenías que descargar el episodio y luego en cualquier momento poderlo escuchar. Y pues entonces eso implicaba que tú tenías que planear escuchar un podcast. Entonces te suscribías, generalmente automáticamente se descargaban, pero eso de alguna forma involucraba que si tú en un momento que no te preparaste para escuchar podcast querías escucharlo y no tenías conexión a internet, porque en ese entonces no todo el mundo tenía 4G en su teléfono, entonces pues estabas perdido y no podías escuchar podcast y tenías que regresar a tus discos de Arjona que tenías guardados en tu iPod. Pero hoy en día tú ya solamente buscas, apretas y se empieza a reproducir. Entonces el streaming hace que en cualquier momento tú puedas decidir escuchar algo, pausarlo y continuar después. No requieres de tener mucho espacio en tu dispositivo móvil o en tu iPod si es que todavía tienes uno. Entonces realmente en cualquier momento lo puedes escuchar. Y finalmente, pues que todos estamos enfermos y insaciables de contenido. Todo el tiempo queremos contenido y consumir nuevas cosas, cosas que nos sirvan. Y precisamente pues el podcast es una forma de expandir ese momento a que seguir consumiendo cosas, inclusive cuando estás en movimiento o cuando estás haciendo otro tipo de cosas. Entonces la gente quiere consumir más y el podcast es una gran plataforma para hacerlo. Y ahora hablemos del siguiente lado, que es el lado de los creadores. Los creadores de contenido, como yo les decía en un inicio del podcast, pues eran simplemente programas de radio o publishers muy grandes o compañías de medios muy grandes que tenían como todas las herramientas para crear. Y después de eso, gracias a Internet, gracias a YouTube, gracias a Facebook, gracias a Instagram, esa habilidad de crear se democratizó y dejó de estar simplemente en compañías de medios, sino ahora está al alcance de cualquiera que tiene un teléfono y puede crearlo o una computadora. Entonces todo el mundo hoy puede crear contenido y así nació la industria de los creadores de contenido, de la cual millones de personas viven con millones de pesos o millones de dólares. Y para ellos, para los creadores, el podcast también es un gran elemento. Y vamos a hablar porque el primero es porque es un gran formato. Es un formato donde tú puedes jugar de diferentes formas, que puedes innovar en el storytelling. Serial es uno de los podcasts probablemente más importantes que hicieron que este boom, o sobre todo que toda la gente del consumo mainstream volteara a ver lo que está pasando. Este se los recomiendo, es un podcast que evidentemente es de Estados Unidos y está en inglés, pero que juega con la narrativa de lo que involucraba ponerte o meterte a una historia simplemente con tus oídos. En México hay ejercicios bastante interesantes como este tipo, esta es una como radionovela de detectives. En México hay un ejercicio que se llamaba Bienvenido a la vida peligrosa, de Podium Podcast, me parece, se los recomiendo si también pueden escucharlo, que eran radionovelas que salían cada semana, y entonces esto finalmente brincó al mainstream, hizo que toda la gente estuviera hablando de Serial como si fuera una serie de Netflix, ¿no? Como si fuera Stranger Things, y era como, oye, este fin de semana escuchaste Serial, y surgían temas alrededor de eso. Entonces, estos nuevos formatos pueden existir. Hay formatos desde entrevista, hay formatos desde noticias, hay formatos desde monólogo, hay radionovelas. Existen muchas formas de jugar con lo que está sucediendo en audio. La facilidad. Como les decía, en un inicio el podcast pues estaba limitado simplemente a tener equipos súper costosos y súper grandes para poder producir. Y la realidad es que hoy en día cualquiera puede producir un podcast, como les decía, cualquiera tiene un dispositivo como este en sus manos y entonces tiene un micrófono y una grabadora de calidad donde puede sentarse con otra persona en el espacio adecuado y si tienes algo importante que decir, generar un buen podcast. Pero además, aunque sí evidentemente sigue existiendo contenido especializado, también hay herramientas que pueden ayudar a que tu teléfono se multiplique, como micrófonos específicos que se le conectan o ya micrófonos de alguna forma un poquito semiprofesionales que te pueden ayudar a producir, pero que ya no son costosos como antes. Es muchísimo más fácil producir audio porque le quitas como los elementos del video que hacen costoso producir video, por ejemplo, la iluminación, por ejemplo, la cámara, por ejemplo, el almacenamiento de los archivos que de video evidentemente son mucho más pesados. Y no solo eso, cuando tú puedes producir audio, por ejemplo, la gente que yo conozco que hace podcast de forma
profesional o al menos de forma cotidiana, ellos producen una serie de podcasts en un solo día. Entonces ellos programan, por ejemplo, digamos que son entrevistas. Entonces ellos programan 4 entrevistas en un día o 5 entrevistas en un día, se sientan, le dedican todo un sábado a grabar todos los podcasts y ya tienen el contenido de todo un mes. Cada semana sacan uno y entonces en un día pueden tener el contenido de todo un mes. ¿Por qué? Pues porque es muchísimo más sencillo. Entonces, además el podcast es un formato muchísimo más informal que se presta más para sentirse en una conversación natural. Sí hay podcasts que están guionados, pero la gran mayoría son podcasts que son una conversación real porque asumimos que la gente nos está escuchando y no le estamos robando su tiempo porque probablemente está haciendo otro tipo de cosas. Y además porque es un formato que te da pues, muchísimo más tiempo en el que te puedes esparcir y entonces puedes tener una plática muchísimo más real. Y entonces te ahorras algunos detalles de tener que hacer cortes, o edición, etcétera, que generalmente en video sí suceden. Entonces, ese es uno de los grandes elementos. Es muy fácil, a comparación del video, producir audio. Y hoy en día también ya tenemos unas redes para mandar tráfico. Uno de los grandes problemas al inicio del podcast es que solo estaba en iTunes y entonces ¿cómo mandabas gente a iTunes si pues, no tenías un Twitter, no tenías un Facebook, no tenías un Instagram, no tenías otros elementos digitales donde tú podrías mandar tráfico a que la gente te escuchara? Entonces pues simplemente lo subías y esperabas que el algoritmo ahí de iTunes de alguna forma te pusiera o que alguien te recomendara de boca a boca, que ese sigue siendo evidentemente una de las formas más fáciles o de las más recomendadas para que la gente te escuche. Pero gracias a que hoy hay muchas plataformas, hay una gran variedad de plataformas, entonces puedes distribuir ese contenido a otros lados, sobre todo si tienes otras audiencias, o si no las tienes, incluso puedes pautar, ¿no? Puedes hacer anuncios en Instagram o en Facebook, o incluso en Google Ads, para que la gente te escuche. Y las plataformas, recientemente, y probablemente es de las razones que te demuestran que el podcast está creciendo a niveles gigantescos, es que Spotify lo incluyó. Primero abrió como la puerta para que estén podcasts disponibles en Spotify y finalmente hace poco más de un mes lanzó Spotify for Podcasters, que es una herramienta completa para que la gente pueda producir podcast y pueda ver las estadísticas y que pueda como creador puedas estar consciente de, por ejemplo, los gustos de las personas que te escuchan, qué música además escuchan, qué otros podcasts conocen, a qué hora te conocen. Toda esta data que, por ejemplo, si te da YouTube o Facebook en cuestión de video, ahora ya la tienes en audio y entonces te puede hacer elegir mejor la calidad y los temas y en general como toda tu estrategia de contenido alrededor de audio es muchísimo más completa gracias a que las grandes plataformas están confiando en este formato. También Spotify, por ejemplo, hace poco más de un año compró esta aplicación que se llama Anchor, que es una startup donde tú para crear podcast y distribuir podcast, pero es una app donde directamente en la app tú lo puedes crear y directamente en la app tú lo puedes distribuir y es de forma gratuita. Hay distintas distribuidoras para compartir tu audio, para compartir tu podcast. Eso sucede muy similar a la música, de cómo subes una canción a Spotify. Pues es muy similar con el tema de podcast. Hoy en día, cada día se está haciendo más sencillo y ahora ya es posible publicar directamente gracias a plataformas como Spotify for Podcasters o Anchor, que también le pertenece a Spotify. Y entonces tú ya solo creas un producto y a partir de estas distribuidoras puede que aparezca en cualquiera de las otras plataformas donde la gente esté. Entonces ahora pues escúchame donde quieras, escúchame en tu plataforma preferida. Yo estoy en todas, estoy en Spotify, estoy en Google Podcast o estoy en Apple Podcast o en Pocket, en la que sea, gracias a solamente un distribuidor. Y otro de los grandes elementos es que no es un producto que es visual. Y esto sobre todo ha empoderado a muchas personas a animarse a hacerlo. Porque hay mucha gente que tiene pues, pánico escénico, o que se pone nervioso frente a la cámara, o que no le gusta cómo se ve, o que tiene miedo a que lo juzguen, porque bueno, finalmente vivimos en una sociedad que es 100% visual. Todo el resto de los contenidos que se producen hoy en día son 100% visuales, y entonces cuando le quitas ese elemento, lo hace demasiado atractivo para mucha gente que tal vez no se animaba a hacerlo. Entonces cada día hay más personas que jamás tú te imaginabas que se iban a parar, o jamás te imaginas que se van a parar frente a un escenario a hablarle a 10,000 personas, pero sí se van a parar en el sótano de su casa con un micrófono y se van a grabar y eso puede llegar a 10,000 personas. Entonces ese elemento de que no tiene una cara detrás, no necesitas una gran producción, no necesitas un gran maquillaje, como les decía, no necesitas la gran iluminación. Lo más importante del podcast es lo que tengas que decir y si tienes algo que decir interesante,
Con eso basta. Tampoco tienes que tener acá la voz del locutor de radio y tal. Eso no lo necesitas. Necesitas un buen contenido y eso basta. Y el podcast también es un gran elemento para hacer comunidades. Mucha gente no lo sabe, pero las comunidades son muy poderosas en podcast por esto que les decía al inicio. La gente está muy bien segmentada. Los podcasts son mucho para nichos específicos, para profundidad. Entonces, alrededor de ese nicho, pues hay gente que tiene cosas en común. Entonces, se hacen muchas comunidades. Es muy común, por ejemplo, que la gente que escucha un podcast participe en cualquiera de las otras redes que existe sobre ese mismo podcast, ¿no? O sea, que vaya a Instagram o que vaya a Twitter o que comente sobre eso o que comparta un screenshot de lo que escuchó y le gustó y lo quiso sentir. Entonces, eso hace que exista una comunidad fuerte alrededor de los creadores de podcast que generalmente los que lo escuchan son muy agradecidos porque es contenido valioso y hasta hoy en día es gratuito. Entonces, eso es bueno. Y finalmente, pues porque existe, como les decía, una gran set de contenido y desde el lado de los creadores pues hay una necesidad de atenderla. Entonces muchos de los creadores que están haciendo hoy en día desgastándose todos los días para crear una pieza diaria en YouTube o en Facebook o en Instagram o en Instagram Stories, hoy en día pueden hacerlo un audio. Esto tiene que ver mucho con esta pirámide de contenido que, por ejemplo, tú puedes tener un contenido madre, que en este caso es el podcast, un podcast, digamos, de 30 a 40 minutos, y a partir de ese podcast que sale solamente distribuido en las plataformas de audio, tú puedes sacar pequeños bytes de contenido o micro contenidos que se pueden distribuir en otras plataformas que son independientes. Entonces, incluso la gente que no está metida en podcast, incluso la gente que no se va a dedicar una hora a escucharte, tal vez sí le dedique un minuto para ver solamente un fragmento de ese podcast donde el entrevistador dijo algo muy interesante que tú quieres aprender, o donde tú le sacaste 3 takeaways que la gente pueda aprender. Eso, por ejemplo, es una de las formas que funciona Humans of Platzi, que es un podcast que yo estoy haciendo aquí en Platzi. Entonces, con una sola entrevista de 20 minutos que yo lo hago a la gente, estudiantes, profesores o miembros del Team Platzi sobre su vida, puedo producir una serie de contenidos que pueden vivir en diferentes plataformas. Y, por ejemplo, yo siempre al final del podcast les pregunto 3 lecciones que les hubiera gustado haber aprendido antes. Y entonces siempre esos son 3 lecciones que quien escuche o no escuche el podcast las puede leer en Instagram, las puede leer en YouTube, las puede leer en Twitter y se lleva algo. Y tal vez de ahí le despierte como, ay, a ver esto de Humans of Platzi, ¿qué hay? Y pueda llegar, pero si no le despierta no pasa nada porque aprendió algo. Hay mucho contenido alrededor de un gran contenido. Entonces, esa es una de las grandes razones por las cuales los creadores se están metiendo a este tipo de formatos, ¿no? Puede terminar también siendo un blog post sobre lo que yo aprendí de esa persona, puede terminar siendo un Instagram Stories con algunos fragmentos. Entonces, hay muchos contenidos ahí. Y finalmente, pues llega esta pregunta, ¿no? Bueno, ya me convenciste, voy a hacer un podcast, pero ¿qué? ¿Qué voy a ganar yo con eso? Mucha gente pregunta, evidentemente, ¿y cómo monetizo? ¿No? ¿Dónde voy a sacar dinero? La realidad es que hoy en día en Latinoamérica no hay muchas formas de monetizar directamente. O sea, no funciona, el caso de Spotify no funciona, por ejemplo, como con la música que te paga con cada play. Si tú subes tu podcast directo a YouTube, bueno, pues como video podría funcionar que te paguen como sucede con cualquier otro video. Pero la realidad es que vaya, ¿por qué? Bueno, hay muchos indicios de que la gente que consume podcast generalmente es mucho más educada, sus niveles su porcentaje de educación generalmente son superiores a los que consumen, por ejemplo, en YouTube o en Facebook. También sucede que tienen mucho mayor poder adquisitivo y finalmente las propias marcas están encontrando un gran espacio en los podcasts para anunciarse. Ahorita estos datos, como les decía, les estoy mencionando, son específicamente de Estados Unidos. Y cada día es más común que tú escuches un podcast, por ejemplo, prácticamente en todos los podcasts en Estados Unidos, cuando tú entras dices, este podcast es presentado por Platzi, la plataforma de educación en línea que te ofrece 300 cursos por menos de $1 al día. Y ya arranca el contenido, pero se siente muchísimo más natural. Entonces hay muchas formas de monetizar, probablemente como cualquier tipo de otro contenido, más allá del que te pague directamente la plataforma, ¿no? Si tú tienes una audiencia sobre tecnología y alguien quiere anunciar un producto de tecnología, bueno, pues puede hacer alguna mención, un sponsor directo, o puede ser un pequeño segmento como content marketing, pero existen muchas otras formas. Hoy en día directamente hay pocos casos de podcast que estén siendo monetizados directamente en Latinoamérica. Hay algunos casos, por ejemplo, donde las plataformas como Spotify compran la exclusividad de un podcast o patrocinan un podcast, financian un podcast para que exista,
pero todavía no existen como directamente una estrategia de marcas porque hoy en día te van a preguntar, bueno, ¿y cuánta gente te escucha? ¿No? ¿Y qué ángulos son? Etcétera. Y como les decía, apenas las plataformas están ofreciendo esta data para que tú puedas sustentar si vale la pena o no vale la pena meterle dinero a un contenido que tú estás haciendo en podcast. Pero como les decía, pues generalmente ya está pasando en Estados Unidos, así que no tarda en llegar a Latinoamérica. Y algo que es importante es que no toda la gente que está haciendo esto lo está haciendo por dinero. Muchas marcas, muchas empresas sobre todo, están creando podcasts porque es una forma de generar comunidad. Es una buena estrategia de inbound marketing. Nosotros, por ejemplo, en Platzi no hacemos Humans of Platzi, no hacemos el cinéfono por generar dinero o por monetizar, sino porque creemos que es una forma de expandir nuestra comunidad a otros lados, porque tenemos además ganas de compartir lo que hacemos y creemos que ese es un buen formato que tal vez no implica tener que ocupar un estudio como este para grabarlo directamente. Entonces, pues no, quiero invitarlos ya para cerrar a que sigan el podcast de Platzi. Como les decía, semanalmente sacamos al menos 2 episodios. Hay otros productos que estamos cocinando para que salgan ahí. Está Humans of Platzi, que es el producto donde hago entrevistas con gente que tiene historias que compartir. Y también está el Cinéfono, que es el producto que hace el equipo de Production Team, donde hablan sobre producción audiovisual, sobre cine, sobre cómo triunfar en la industria audiovisual hoy en día. Y por supuesto, también quiero invitarlos a que si ustedes quieren empezar un podcast, entren a platzi.com/podcast, donde tenemos un curso completo para crear podcast, donde los van a enseñar desde cómo iniciar, o sea, cómo conceptualizar de qué vas a hablar, por qué vas a hablar de eso, qué tipo de formato, cuánta duración, etcétera, hasta las herramientas directas para grabarlo, para editarlo, para hacer estas piezas que les mostraba anteriormente, ¿no? Todas estas piezas que puedan ayudarte para distribuir tu contenido. Entonces, todo ese tipo de cosas las pueden aprender en el curso de creación de podcast. Y con esto cerramos esta clase, donde explicamos de alguna forma breve, pero también a profundidad, por qué todo el mundo hoy en día tiene un podcast y probablemente tú también deberías tenerlo.